Hola, shalom, bendiciones, amados santos del Señor, santos de Jehová, nación santa, real sacerdocio, amados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que están en este grupo. Bueno, pues este día quiero hacer, digamos, como un resumen de lo que pasó esta semana que estuvimos con la misionera que vino de Estados Unidos. Y algo que pues ustedes vieron todos los videos, pero eh, pues como solo a los discípulos Jesucristo les revelaba el reino, también nosotros a ustedes se les va a revelar lo que estuvo oculto, digamos, a- al mundo, a las personas en la calle por quienes oramos, a las personas en la calle a quienes les ofrecimos oración. Y la rechazaron. Yo no sé si ustedes se acuerdan que pues íbamos en la calle y le preguntábamos a la persona, buenos días, buenas tardes, y le decíamos, ¿verdad? Que andábamos en una misión y que andábamos orando por las personas si tenían, escuche bien, si tenían necesidad, ¿verdad? Necesidad. Jesucristo, Jesucristo solamente ayuda a quien tiene necesidad. Entonces, hubieron varias personas, pero entre ellas resaltó una señora que nosotros le dijimos que si quería oración y ella dijo que no, que ella estaba bien. Entonces le dijimos que estábamos orando por las enfermedades y dijo, enfermedades tenemos todos, dijo ella. Enfermedad tiene ella, yo no tengo ninguna enfermedad. Jesucristo no tiene ninguna enfermedad. Entonces, enfermedad, ella tiene todas las enfermedades, ella tiene todas las enfermedades y dijo que estaba bien, ¿entienden? Ahora, hay dos realidades, y yo quiero que vea esto, por favor. Hay dos realidades. La realidad eh, de la persona y la realidad general del universo, de la creación. La realidad engañosa, la realidad mentirosa, la realidad de orgullo, de soberbia de esta señora, la vamos a agarrar a ella como ejemplo, en la cual ella no quería verse mal. Oiga bien, ella no quería verse mal delante de las personas, sino que, sino que a pesar de que realmente ella se sentía mal y estaba muy enferma, dijo que se sentía bien. Ahora, ¿será que me quitó algo a mí? ¿Será que le quitó algo a Dios? Ni a mí ni a Dios le quitó nada. Pero con tal de ella quedar bien, de verse bien delante de nosotros, a pesar de que tenía enfermedades, ella dijo, estoy bien, lo cual es una mentira. Mentira. Y ahí va la mentira. Ahí va, bueno, le voy a decir cuáles son los pecados que van ahí. Ahí va el pecado de la mentira. Ahí va el pecado del orgullo, de la soberbia, de la falta de honestidad. Y va el orgullo de ser Dios, perdón, va el pecado de ser Dios en esta tierra. ¿Por qué? Porque un Dios en esta tierra no necesita de Dios, sino que es, eh, depende de sí mismo, es autómata. ¿Sí? Entonces, la enseñanza de este día es referente a eso, que muchas veces nosotros cometemos el error de querer vernos bien delante de las personas, de no vernos mal delante de las personas, cuando Jehová, cuando Dios está permitiendo eso para humillarnos, para doblegar nuestro orgullo y nuestra soberbia. Y en lugar de recibir el castigo, muchas veces, en lugar de recibir el castigo de Dios o la disciplina o la enseñanza para doblegar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nos enojamos con Dios. Entonces, lo, la disciplina de Dios se hace peor.
Porque pues la disciplina de Dios es para que nosotros cambiemos, que dejemos de ser orgullosos, soberbios, altivos, autómatas. Porque muchas veces, mire, la gente dice una cosa con su boca, pero sus acciones dicen algo diferente. Todas las personas por las cuales oramos y caminamos y oramos en esta semana eran personas que creían en Dios, pero no necesitaban de Dios porque estaban bien. Ahora, existen dos tipos de juicio, digamos así. Está el primero, que es cuando nosotros estamos en el mundo y por causa de nuestra desobediencia, rebeldía, pecado, por vivir mundanamente, pues nos vinieron algunas enfermedades. Y está el otro, que pues ya estando de este lado, ya siendo hijos de Dios, queremos seguir viviendo la vida de soberbia, de orgullo, de altivez y de falta de dependencia de Dios. Entonces, Dios, escucha bien, Jesucristo, Jehová Jesucristo, solamente, solamente sana al que tiene necesidad. Él solamente sana a la persona que tiene necesidad. Acuérdese de esto siempre, por favor. Por favor, acuérdese de esto. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si vengo yo, le pregunto a alguien enfermo, que visiblemente está enfermo, si vengo yo y le pregunto a alguien que visiblemente está enfermo y me dice que está bien, ¿será que está bien esa persona? ¿Será que está al 100% o realmente tiene necesidad? Entonces, el ocultar la necesidad por no verse mal, sino verse bien delante de las personas, eso es pecado. Pecado de orgullo, porque no está reconociendo su estado, su situación, su necesidad. Dice Lucas 9:11 dice, y cuando la gente lo supo, le siguió y él le recibió. Y él les recibió y les hablaba, perdón, del reino de Dios. Y sanaba, oiga bien, sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿A quién sanaba? A los que necesitaban ser curados. Jesucristo no ha sanado a alguien que no quiere ser curado, sino que Él sanaba a quien quiere ser curado. Es una necesidad, ¿verdad? Como cuando alguien va a correr y necesita hidratarse, igualmente, exactamente igual. Entonces, fíjese bien, esta señora ahí la puede ver usted en el video porque nos llamó bastante la atención su manera de hablar. Ella dijo que enfermedades tenían todo, midiendo al mundo desde su situación, porque yo no tengo enfermedad. Gracias a Dios, por la misericordia de Dios, no tengo enfermedad y no soy orgulloso o soberbio o altivo o, digamos, mentiroso conmigo mismo de decir, si yo tuviera alguna enfermedad, decir, no, no tengo nada. ¿Se acuerdan que cuando nos dio COVID les pedimos oración, verdad? Nosotros no les mentimos. No, no dijimos, no nos queremos ver mal delante de ellos. No, no, amados. Nos dio COVID. Primero nos escudriñamos, ya vamos a ver eso. Vamos a ver la 1 Corintios 11, 30, 32. 1 Corintios 11, 30, 32. ¿Por qué? Porque si algo está pasando con nuestra vida, con nuestra salud, oiga bien, si algo está pasando en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestra finanza, que es algo opuesto al reino de los cielos, debemos de escudriñarnos a nosotros mismos. Ahora, si yo soy sacerdote, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, yo ya no pertenezco a este mundo, sino pertenezco a la nación de Dios. Y todos los ciudadanos celestes
todos los ciudadanos del reino de los cielos, no tienen enfermedad. ¿Por qué? Cuando yo adquiero la ciudadanía celeste, adquiero los beneficios, el seguro de vida, de salud, social, etcétera, etcétera. Entonces, si mi vida acá no refleja el reino de allá, porque por eso dice, ¿verdad?, que el Padre nuestro, que se haga tu voluntad en el cielo, aquí en la tierra, o no dice así, el Padre nuestro, yo creo que ya lo oraron ustedes, ¿verdad? Amén. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. O sea, que nosotros vamos a reflejar aquí el reino al cual pertenecemos. Y si no lo estamos reflejando, hay algo malo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Escudriñarnos a nosotros mismos. Primera de Corintios 11, 30, 32. Lo vamos a leer. Dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Aquí hay una profundidad de revelación que muchos lo han leído, pero no han entendido. Y se lo voy a decir a continuación. Escucha bien, dice que si nosotros nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ok. Entonces, está el juicio y la enfermedad de cuando estábamos en el mundo por andar en rebeldía, en contra de Dios, como animalitos, pecadores, sin saber nada, ¿verdad? Pecábamos y no sabíamos que estábamos blasfemando en contra de Dios. Entonces venía un juicio, pero como éramos del reino de Satanás, venía Satanás y era él quien estaba encima de nosotros, castigándonos, mandándonos enfermedades, etcétera, etcétera. Ahora, cuando ya estamos en el reino, para los que estamos en el reino, ¿verdad? Si algo viene a nuestra vida, cualquier enfermedad, escasez financiera, cualquier cosa, eso ya no viene de Satanás, ya no viene del enemigo. Y esto yo sé que le va a costar entender. A mucha gente le cuesta, se lo hemos repetido hasta 100 veces y le ha costado entender esto. Porque están acostumbrados, siendo evangélicos, a atribuirle obras a Satanás cuando ya no se pertenece a ese reino. Y muchos hablan del ejemplo de Job, que Job tentó a Satanás. Ahora, hay una diferencia entre Job y nosotros, porque Job no era ni nación santa, ni pueblo adquirido por Dios, ni era real sacerdocio, porque Jesucristo aún no había venido y Jesucristo aún no había muerto. ¿Ok? Por eso es que también Jesucristo hizo una diferencia entre Juan el Bautista y nosotros, diciendo que Juan el Bautista era el profeta más grande antes de la venida de él, pero que el más pequeño del reino de los cielos, o sea, después de su venida, era más grande que Juan el Bautista, el antes y después de Jesucristo. Entonces aquí hay un entendimiento y una revelación que solamente hasta que se abre y se quitan las tinieblas, se comprende el reino de los cielos de una manera más poderosa y más visible. Entonces, ahora, cualquier cristiano que esté en enfermedad, está enfermo porque es un juicio de Dios a causa del orgullo, a causa de la soberbia, a causa de quererse autómata o de no querer dar su brazo a torcer o de querer verse bien. Nosotros pasamos por ese tiempo en el cual no queríamos vernos mal delante de nadie. Y escuche bien, por favor. Venía Dios y nos hacía ver mal para doblegar el orgullo, la soberbia, la altivez y el que nos vieran bien, el querer verse bien. Y cuando nosotros decíamos, digamos un ejemplo, ¿verdad? Vamos a decir que estábamos con una escasez tremenda financiera. No teníamos para pagar el agua, la luz, ni internet, no teníamos celulares, no estamos alquilando y no teníamos para pagar el alquiler. Y era tan horrible y tan tremendo que hasta en nuestro rostro se reflejaba la terrible prueba por la que pasábamos. Pero venía alguien, un católico,
un mundano, o venía alguien, un familiar de Karina o un familiar mío, y nos preguntaban, hola, ¿qué tal? Así con la gran sonrisa, ¿verdad? Y con el dinero, y con bien vestidos, y con celular, y con todo lo que nosotros necesitábamos. Y nos decían, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y nosotros demudábamos el rostro, cambiábamos en la cara de tristeza y de depresión y todo eso, y decíamos, estamos bien, gracias a Dios. Mentirosos, éramos mentirosos. Y venía Dios. Y como nosotros decíamos que estábamos bien, entonces venía Dios y decía, ok, entonces la disciplina que les estoy mandando para que aprendan a no ser orgullosos, soberbios, altivos, y que aprendan a depender de mí y que se den cuenta que no son dioses de sus propias vidas y que no son autómatas, sino que dependen de mí, entonces les voy a enviar algo peor. Entonces venía y nos disciplinaba en la salud y se enfermaba ya sea el niño o la niña. Karina se escapó a morir muchas veces. Y venía y mandaba la enfermedad y Karina a veces andaba ahí toda tembeleque, andaba toda como que si era gallina con accidente, toda pálida, pálida, sin color, sin ganas de hacer nada, tirada en la cama. Pero venía alguien y nos preguntaba. Cuando nosotros estábamos mal, 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 siempre llegaba alguien a preguntar. Siempre. Llegaba alguien y preguntaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues venía Karina y estando toda tembeleque, pálida, enferma, sin fuerzas, en la cama, tirada, hacía el esfuerzo de levantarse en la cama y salía y decía, estamos bien, Así es. Ujú. por tal de no quedar mal delante de la persona que llegaba a visitarnos, para no vernos mal. Entonces venía Dios y decía, bueno, entonces eso quiere decir que ellos siguen bien, no les ha hecho nada. Entonces venía y nos enviaba otra, o duraba mucho tiempo. Duraba mucho tiempo la prueba o la escasez, la miseria, y nosotros se lo atribuíamos al enemigo. Y no era así, amados, porque no estamos bajo el régimen de Satanás, sino que estamos bajo el cuidado de nuestro Dios y es Él quien nos disciplina y es Él quien nos provee. Entonces, oiga bien, todo comenzó a cambiar cuando nos examinamos a nosotros mismos y dejamos de ser juzgados por Dios y empezamos a ser honestos con la persona. Porque aquí en El Salvador hay gente que dice así. Ah, oiga bien cómo dicen acá. La gente aquí dice así. Aunque uno esté mal, hay que decir que está bien. Y otros dicen, aunque esté mal, uno tiene que decir que está en victoria. Y eso, pues, por una parte está bien porque se profetiza, pero lo malo es no reconocer la disciplina de Dios. Cuando usted reconoce la disciplina de Dios y viene alguien y le dice, ¿cómo está? Y usted está mal, usted está enfermo, tirado en cama, pálida, como estaba Karina, que no tenía fuerza, no se podía mover. Miren, a Karina le dio chikungunya, a Karina le dio, se le subía la presión, y estando ya que Dios ya había hecho sanidades en la vida de ella, a Karina se le inflamaba el estómago, escapó a morirse de una enfermedad en el estómago porque se le podría la comida en el estómago, y ese era juicio de Dios para doblegar el orgullo de ella. Ujú. Entonces, cuando ya ella reconoció esta enseñanza que yo le di a ella y que se la estoy compartiendo ahora, y ya llegaba alguien y digamos así, miren, estábamos nosotros mal económicamente, de salud, financieramente, no tenemos para comida, etcétera, 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 y venía alguien y nos decía, ¿cómo están? Ya nos quedábamos viendo entre nosotros. Amén, sí. Yo la veía a ella, a ver qué iba a decir, a ver si había aprendido la lección o no, y ella se me quedaba viendo para ver si lo decía o no, porque íbamos a ser vistos de una manera mal. Entonces la gente no quiere verse mal para que no sean juzgados de que son pecadores, que están en pecado, etcétera, etcétera. Entonces, estamos mal, dijimos. Dijimos nuestra realidad. Reconocimos la necesidad de Dios.
reconocimos que no éramos autómatas, reconocimos que no éramos dioses en este mundo, reconocimos que no podíamos hacer nada con la fuerza de nuestro brazo, delante de un extraño y delante de cristianos, delante de gente de otra religión y delante de gente que era cristiana. Cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos y reconocimos que estábamos mal y dijimos, pues mire, estamos mal. Karina está enferma, no tenemos para esto, no tenemos para lo otro. Empezamos a reconocer nuestra situación. Dios empezó a tener misericordia de nosotros y a dejar de enviar ese tipo de disciplina a nuestra vida. ¿Por qué? Porque al juzgarnos nosotros a nosotros mismos, ya Dios no viene a juzgarnos. O sea, al ser honestos con nosotros mismos, reconocer nuestra situación delante de nosotros y delante de las personas, hace que nosotros nos humillemos, aprendamos a ser humildes, aprendamos a saber y a entender que nuestra vida, finanzas, salud, familia, etcétera, etcétera, depende de Dios y no de la fuerza de nuestro brazo y no de nuestra inteligencia o sabiduría, ni de nadie más, sino depende solamente de Dios. Entonces, si estamos bien o estamos mal, se lo atribuimos a Dios solamente y no a nosotros o al enemigo. Entonces, dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el diablo, dice ahí. Léalo, por favor. Primera de Corintios 11:32 dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el diablo. Dice así. Lea bien, por favor. ¿Qué dice ahí? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, por nuestro Dios. ¿Y por qué dice eso? Porque nosotros pertenecemos a Dios. Que le quede claro esto a usted. El día que usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, se bautizó en el agua, se bautizó en el Espíritu y anda caminando en el Espíritu todo tiempo, habla en lenguas, anda en su mente, en su corazón, audiblemente cantando salmos, himnos, cánticos espirituales. Usted ya pertenece a la nación celeste, al reino celestial. Por lo tanto, quien se va a encargar de usted es su presidente, es su rey, que en este caso es Jehová Dios, Hashem, el Elohim, el Adonai, el Dios Altísimo. Se lo voy a poner de otra manera para que entienda. Por ejemplo, yo vivo aquí en El Salvador, pero ni la autoridad, ni la policía, ni los militares, ni el presidente de Guatemala, de Estados Unidos, de España, de Ecuador, de Colombia, puede afectar mi vida. ¿Por qué? Porque yo no estoy bajo el régimen de ellos. No me representan. No pertenezco a esa nación. ¿Entienden? Aquí igual. Nosotros somos ciudadanos celestes. Por lo tanto, ninguna cosa que haya en esta tierra o de un reino diferente al cual nosotros pertenecemos puede afectar nuestra vida. Se lo voy a poner de otra manera porque esto sale mucho en las películas. Bueno, ahora no sé, pero antes salía mucho. Ahora, como digo, no sé realmente. Pero antes, allá por los 80, 90, salía que un gringo se iba o caía de un avión y caía allá por Somalia o allá por África o allá por Asia o por Pakistán o Guatemala, digamos, o Honduras o Nicaragua, Colombia. Y nomás el gringo caía y decía, soy americano, venían y empezaban las personas alrededor a ayudarlo. O lo llevaban a la embajada y la embajada de su país se encargaba que regresara con bien a su casa, de su comida, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, haga de cuenta lo mismito. Exactamente lo mismo. Nosotros tenemos embajadores, consulados, tenemos embajadas del reino celeste en cada lugar, en cada nación, en cada ciudad, en cada pueblo de nuestra nación, y quien se encarga de nuestras necesidades es nuestro gobierno, nuestro presidente, nuestro rey, Jehová, Hashem, Elohim, el Adonai, el Dios Altísimo. Él es quien se ocupa de nosotros, porque somos, aparte de ser
pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, somos hijos adoptados de Dios. Por lo tanto, Él se encarga de nosotros en todos lados. ¿Ok? Entonces, si recibimos beneficios, también al portarnos mal o digamos, al no pasar el examen o al no reconocer nuestra dependencia de Dios o al seguir en la misma obstinación del mundo, entonces venimos y somos castigados por Dios porque pertenecemos a Él. Satanás ya no puede hacer nada en nuestra vida. ¿Sí? Ahí aparece, en la Biblia aparece la historia del rey Ezequías, que el rey Ezequías dice que él fue castigado por Dios con una enfermedad. No fue el enemigo el que le dio esa enfermedad. Y yo quiero aclarar eso también. Están las enfermedades que manda el diablo cuando uno está en el mundo, porque pertenecemos al reino de Satanás, y él solo vino a matar, robar y destruir. Y está lo otro que viene cuando nosotros estamos ya de este lado, que es por causa de nosotros querer venir del mundo al reino y querer estar en el reino, pero vivir como mundanos. Por eso debemos de renovar nuestra mente, debemos de renovar nuestro espíritu. ¿Por qué? En el mundo vivíamos de una manera y si venimos al reino, esa manera de vivir debe ser cambiada. Ya no podemos estar con la misma manera de vivir, sino que debemos de cambiar nuestros hábitos y nuestra manera de pensar y de actuar. Ya estamos en el reino. No podemos venir a decirle a Dios cómo ser Dios. Miren, escuchen. Estamos viviendo tiempos en los cuales el cristiano se siente tan confortable, se siente tan chévere, se siente tan bien de ir a la iglesia, porque en la iglesia donde va no le enseñan sobre santidad y es 80% mundo. Oiga bien, oiga bien. El mundo se ha metido a las iglesias. Hay muchos líderes que han permitido que el mundo se meta a las iglesias. Ya no se habla de santidad. Ya no se le enseña a la persona a vivir de santidad para que no se ofendan. Para que esta generación de cristal no se ofenda y no se vaya. Pero por cada cosa que nosotros decimos o hacemos vamos a ser juzgados y yo no pienso perder mi salvación por causa de una generación de cristal. Mejor que se ofendan ellos conmigo y no perder yo mi salvación por causa de un mal agradecido, que al yo enseñarle la moral de Dios, enseñarle el camino correcto, se ofenda y se vaya y hable mal de mí. Prefiero caerle mal al mundo que caerle mal a Dios. Prefiero que me odie el mundo a que me odie Dios. Prefiero quedarle mal al mundo que quedarle mal a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el único que se va a encargar de mi salvación y el único que es el que tiene el poder para salvarme del infierno es Dios. Ningún gobierno, ni millones de dólares, ni propiedades, ni trabajo social, ni redes sociales tiene la capacidad de salvarme del infierno. El único es Dios, es Jehová, y yo vivo para Él. Entonces, prefiero que la persona que no quiere ser corregida, al yo corregirla, se vaya ofendida conmigo a ofender yo a mi Dios que ha estado conmigo desde que yo vine a Él. Mi Dios ha estado conmigo desde el día en el que yo decidí seguirle a Él. Y aquí ha pasado mucha gente que ha querido venir a decirme a mí cómo predicar, cómo enseñar, y si no lo hago, no me van a ayudar financieramente. ¿Sabe qué? Esa gente ya no está aquí, pero mi Dios sigue acá. Aleluya. Aquí no estamos para ser manipulados o controlados por personas, y lo estoy diciendo por lo que pasó esta semana. Por personas, aquí no estamos para ser controlados ni manipulados por personas que me quieren decir a mí cómo vivir mi vida, o cómo Dios me ha dicho a mí cómo vivir mi vida, o a nosotros. Dios nos ha llamado para vivir nuestra vida de acuerdo, escuche bien, de acuerdo a cómo se vivía en la iglesia primitiva, de acuerdo a cómo vivían los profetas en la antigüedad. Y quiero aclarar lo siguiente,
Dios no cambia. Amén, Dios aleluya. no cambia, Dios no se adapta. Dios no se adapta a este nuevo mundo. El mundo ha cambiado la sociedad, la moral de la ciudad, la moral de la sociedad, la manera de vivir de la sociedad, pero Dios no muda, Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo, la moral de Dios sigue siendo la misma. Lo que para el mundo ahora no es pecado, para Dios sigue siendo pecado. Oiga bien, lo que para el mundo ahora no es pecado, para Dios sigue siendo pecado. Lo que para el mundo no es santidad, para Dios sigue siendo santidad. Lo que para el mundo el poder de Dios no existe, y por eso es que no se manifiesta en ellos, para Dios el poder de Dios sigue estando Amén. vigente Gloria a en Dios. este tiempo. El poder de Dios sigue estando vigente en este tiempo y no es manifestado a través del mundo porque el mundo no le conoce. El poder de Dios es manifestado a través de los que le conocen, Gloria a a través de Dios. los que le conocemos, a través de Aleluya. los que vivimos de Él y para Él, pero no a través de un mundo que le desconoce o le rechaza. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer ahora parte de unos estatutos, ya para finalizar, no quiero alargarme mucho porque quiero que este mensaje les llegue de verdad y que abra su conocimiento, su entendimiento, que toda tiniebla sea disipada. Quiero que se vaya por favor a Levítico 26, ahí en su Biblia. Levítico, permítanme, Levítico 26. Y vamos a ver del 30, no, perdón, del 28. Del 28, es que no quiero leerlo todo. Del 28 en adelante, miren, vamos a irnos nomás a lo más importante. Nos vamos a ir a lo más importante. Puede usted leer todo Levítico 26, pero ahorita nos vamos a ir a lo más importante. Quiero que sabe Levítico 26, 14 en adelante. Levítico 26, 14 en adelante. Ok, un momento. Ya voy para ahí. Estoy buscando otro versículo. Ok. Bueno, vamos a leerlo ahorita. Después busco lo otro. Ok, Levítico 26 del 14 en adelante dice, pero si no me oyere, ok, dijimos que ya no estamos en la nación de Satanás, ¿verdad? Sino que estamos en la nación de Jehová. Ahí estamos, en la nación de Jehová, de Hashem, del Elohim, del Dios Altísimo, del Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Entonces, ok, dice Levítico 26, 14 en adelante, dice, pero si no oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos. Ahora, fíjense bien, preguntarle a alguien, si necesita de Dios y que diga, estoy bien, ahí están despreciando a Dios. ¿Sí o no? Si vengo yo y estoy tomando a esta señora como ejemplo porque yo creo que ella practica brujería. Bueno, Dios nos mostró que ella practica brujería. Entonces fuimos y le dijimos si quería oración, si necesitaba oración. Y ella dijo, no, enfermedades tenemos todo, yo estoy bien, dijo. ¿Qué hizo ahí? Despreció a Dios. Eso fue lo que hizo. Entonces dice que, y si desdeñare mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, ahí ella menospreció a Dios al decir que estaba bien. Dice, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. ¿Quién envió esto, amados? Satanás. Fue Satanás quien envió esto. No. ¿Verdad que no? ¿Quién envió esto?
¿Y a quién se lo envió? Fue Jehová, fue Hashem, fue el Elohim, fue el Adonai, fue el Dios Altísimo, el que está sobre todas las cosas, y se lo envió a su pueblo como una disciplina por menospreciar a Dios. ¿Por qué lo mandó? O sea, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue o cuál sería o cuál es la causa por la cual Dios envía plagas a su mismo pueblo? La causa es el menospreciar a Dios, hacer de menos a Dios, tener por menos el poder, dominio, autoridad, no tener reverencia a Dios y el creer que somos dioses autómatas, que somos dioses de nosotros mismos y que no necesitamos de Dios. La persona que dice que está bien y rechaza una oración, está menospreciando a Dios, haciéndose Dios de su vida. ¿Entiende? El que desprecia a Dios se hace Dios de su vida. ¿Ok? Entonces dice, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Nosotros fuimos heridos delante de nuestros enemigos. La familia de Karina, mi familia, personas de otra religión, personas que iban a visitarnos, que eran nuestros enemigos. No sabíamos, pero eran nuestros enemigos. Y fuimos heridos delante de ellos, avergonzados delante de ellos. Karina fue avergonzada muchas veces delante de ellos, con enfermedad, ¿verdad? Sí, amén. Así es. Delante de sus enemigos, vecinos, familia, gente de otra religión. Y era Jehová quien la estaba hiriendo. Y dice, y lo peor era esto, que nosotros nos preguntábamos cómo estábamos. O sea, venía Dios así, miren, fíjense bien, presta atención. Venía Dios y nos hería, ¿va? ¡Pah! Venía Dios y nos hería. ¡Pah! Enviando pobreza, escasez, miseria. ¡Boh! Y después venía Dios y agarraba a un fulano, o a una mengana, o a una sotana, y enviaba a esa persona a la casa para ver y averiguar Dios, no por nuestro pensamiento, sino audiblemente, para que quedara grabado, Ujú, enviaba a una persona a probarnos, ujú. pero no enviaba a un cristiano, no enviaba a alguien, digamos, en quien nosotros confiábamos, sino que enviaba a un desconocido para que no nos diéramos cuenta de la estrategia de la prueba que estaba haciendo Dios en ese momento. Amén. Entonces, quien sea que llegara a nuestra casa, ya sea enemigo o amigo, llegaba enviado de Dios para probarnos. O sea que Dios no bajaba y nos preguntaba cómo están. ¿Entienden? Dios no nos preguntaba a nosotros directamente cómo estábamos, porque era una prueba de Él hacia nosotros, sino que venía y enviaba a alguien más. ¿Ok? Ya sea que era un ángel disfrazado como una persona que nosotros conocíamos, porque déjeme decirle esto, que cuando pasamos esos momentos duros y difíciles, estábamos encerrados en la cueva. Así es. Nosotros estábamos encuevados. Cuando pasamos todos esos momentos duros y difíciles, estábamos encuevados, estábamos en una cueva, estábamos en la casa que era la iglesia y no salíamos a ningún lado porque no teníamos dinero. Entonces, quien sea que haya llegado a la casa, pudo haber sido un ángel disfrazado de una persona que nosotros conocíamos, enviado por Dios. Y llegaba específicamente a preguntar cómo estábamos. No llegaba a otra cosa, no era algo así que llevaba dinero o nos iba a preguntar ya pagaron la renta o nos decía, miren, aquí les traigo tanto, aquí les traigo $1000 para que salgan de su situación, miren, vámonos, los voy a llevar al hospital. No llevaba nada, sino que lo único que llegaba a hacer era a preguntar y la pregunta era, ¿cómo está? ¿Cómo están? Y a pesar de que nosotros estábamos muy mal, decíamos, estamos bien, gracias a Dios. Y esa persona se iba y el juicio de Dios se alargaba. Ahora, ¿qué teníamos que hacer nosotros en ese tiempo? Cuando nosotros estábamos encuevados y Dios mandaba a alguien a preguntar cómo estábamos. Teníamos que reconocerlo delante Honestos. de la persona, ser honestos con nosotros mismos y con Dios y decir, estamos mal.
no tenemos para el agua, para la luz, para la renta, no tenemos dinero para la comida, Karina se está muriendo, estamos mal económicamente, los niños están enfermos, yo estoy enfermo, no tenemos dinero para salir a evangelizar, no tenemos dinero para comprar un celular, no tenemos dinero para nada. Estamos mal, muy mal, por eso estamos encuevados. Y nuestra situación hubiera cambiado. Pero por causa de no reconocerlo, pasamos años maquillando nuestra realidad para no vernos mal, y eso traía mayor juicio a nuestra vida. Oiga bien, pasamos años maquillando nuestra realidad para no vernos mal delante de las personas, cuando Dios conocía nuestra realidad y continuaba avergonzándonos. Y nosotros no queríamos vernos mal delante de la persona. Entonces menospreciábamos el juicio de Dios por nuestro orgullo o soberbia. Y dice, continúo, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Mire, en el tiempo en el cual nosotros estábamos más mal, veíamos a toda la gente alrededor nuestra estar excelente, bendecidos, prosperado y en victoria y súper bien. Y Dios nos los ponía delante, nos restregaba en la cara cómo Él bendecía a nuestros enemigos. Y eso nos enojaba, nos hacía crujir los dientes, nos endemoniaba. ¿Por qué? Porque entre nosotros, en nuestra mente, nosotros nos estamos santificando para Él. Y porque nosotros nos estamos santificando para Él, nosotros nos merecíamos lo que esa gente tenía. Mentira, mi amado, ¿cómo se va a estar santificando uno cuando uno tiene pecado? ¿Cómo se va a estar santificando uno cuando uno es enemigo de Dios y menosprecia a Dios? Eso es imposible, santificarse menospreciando a Dios. Es imposible. Nos engañábamos creyendo que nos estábamos santificando y nos justificábamos delante de Dios. En lugar de examinarnos delante de Dios y delante de nosotros, nos justificábamos delante de Dios y delante de nosotros. Y el ver que otra persona que no se lo merecía, porque había despreciado a Dios en nuestra mente, o porque no se acercaba o no vivía de Dios, eso hacía que nos enojáramos más, que nos manifestáramos más, que nos endemoniáramos más. Y eso traía aún más juicio a nuestra vida. Porque así, tal y como lo dice la palabra, Jehová delante de nosotros nos restregaba en la cara que Él prosperaba a otras personas. Y cometíamos el error de decir, mira cómo Satanás bendice a esa persona. Y cuando decíamos que Satanás bendecía a esta persona, aún traíamos más juicio a nuestra vida. Pero la misericordia de Dios fue más grande que sus juicios, y aquí estamos contando el cuento. Aleluya, Padre, gracias. Debemos de reconocer a Dios en todas las cosas, en todo. Y si vemos que alguien que a nuestro parecer no merece ser bendecido porque es impío, pecador, desgraciado, malvado delante de nuestros ojos, y Dios lo bendice, debemos de escudriñarnos a nosotros mismos. ¿Por qué nos está restregando delante de nuestra cara y Él está prosperando a nuestro enemigo? Por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra impiedad, por causa de nuestra iniquidad, por causa de nuestra rebelión y rebeldía en contra de Él, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia en contra de Dios. Así es como Dios doblega el orgullo y la soberbia del hombre, de esa manera. Pero al mismo tiempo su misericordia es grande, amados. Entonces dice que, y si aún con estas cosas no me oyereis, escuchen bien, y si aún enviando todo eso no le oímos, yo volveré a castigaros 7 veces más. Bendito sea Dios que no nos castigó 7 veces más. Tuvo misericordia de nosotros por vuestros pecados. Y quebrantaré, dice, y ahí va. Y quebrantaré la soberbia de su orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. La soberbia y el orgullo, mis amados, hace que el cielo se vuelva de hierro y la tierra de bronce. Y no importa que usted haga ayuno, oración,
que sus rodillas le duelan, después se va a estar haciendo la víctima diciendo, ay, viene cómo me duelen las rodillas, pero si el cielo está de hierro y la tierra está de bronce, déjeme decirle, mi amado, que ninguna oración va a llegar al cielo, no importa cuántos ayunos haga, por eso es que a mucho evangélico Dios no le contesta, a mucho cristiano Dios no le contesta, porque los cielos están cerrados. Los cielos sobre la cabeza de la persona son de hierro. Por eso la oración no sube al cielo, por causa del orgullo y de la soberbia del hombre. Y dice que vuestra tierra como bronce, nada de lo que se siembre se cosecha. Oiga bien, nada de lo que se siembra se cosecha. Usted no sabe cuánto dinero yo perdí. Escúcheme bien, dinero que nos hacía falta. Yo perdí mucho dinero porque andaba sembrando en lugares donde yo creía que eran lugares donde yo podía cosechar. Dejé de sembrar en el ministerio donde yo pertenecía porque no veía nada, pero yo no veía nada por causa de que Dios tenía cerrado los cielos y la tierra. Entonces empecé a sembrar en otros pastores que no pertenecían aquí al ministerio. Y todo ese dinero fue perdido y robado porque el cielo era de hierro y la tierra era de bronce por causa de mi rebeldía, de mi orgullo, de mi soberbia, de mi altivez, de nuestra altivez. Porque quiero decirle esto también, casados, como una familia, si usted tiene esposo, esposa, si usted está bien, pero su esposa está mal, usted va a acarrear ese juicio. O si usted está bien y su esposo está mal, usted va a acarrear ese juicio. Y si usted se está santificando, pero su esposa es una burra, rebelde, soberbia, orgullosa, eso lo va a arrastrar a usted. Yo le dije a Karina muchas veces, yo estoy listo y preparado. Mi corazón y mi mente está preparado porque yo te conozco y yo sé la causa por la cual estamos pasando todo esto. ¿Te lo dije o no, Karina? Así es, amado. Habla fuerte, por favor. Así es, amados. Es cierto. En mi vida ha sido un proceso de liberación muy fuerte, el orgullo, la arrogancia, la altivez, la independencia, el, aquella programación de que yo lo puedo alcanzar todo, de que todo depende de mí, de lo que el mundo me programó. Yo he estado tan programada, dependiente del mundo, que en mi proceso me costó tanto soltar esa falsa seguridad a la que el mundo me llamó. Entonces, todos los juicios que pasamos eran por causa de Karina. Y cuando yo entendí eso, yo jalé a Karina y yo se lo dije. Mi corazón, mi mente y mi espíritu ya está preparado. O te enderezás o te enderezás. Y si no lo haces, vas a arrastrar a los niños y a mí a una mayor condenación. ¿Por qué? Porque somos una carne, nos casamos. Yo soy una carne con ella y ella una carne conmigo. Y a pesar de que yo me santificaba, era más fuerte el orgullo de ella. Entonces, todos los juicios que pasamos, por eso es que ella se enfermaba. Miren, si en todo este tiempo, escuche bien, en todo este tiempo de los juicios que pasamos de Dios, de la pobreza, la escasez y la miseria, ella era la que pasaba enferma. Yo no me enfermé. Haga de cuenta que en los 7 años de juicio que pasamos nosotros, contando 7 años porque fueron más, yo nunca me enfermé. Una enfermedad que me ha tirado a mí a la cama o enfermedad de muerte. No, yo no tuve. Karina tuvo muchas enfermedades de muerte. Muchas, muchas. Sí, Karina escapó a morirse muchas veces. sí. Y en el momento de que ella se iba a morir, se arrepentía y pedía perdón. Ujú. Así es. Entonces, ¿cómo sé yo que los juicios eran por causa de ella? Porque quien se escapaba a morir y quien se enfermaba era solamente ella. Yo no. Entonces yo le dije una vez y la jalé y le dije, Karina, quiero que te quede claro lo siguiente. Todos los juicios que hemos pasado son por causa tuya, de tu orgullo, de tu soberbia, rebeldía, altivez, de que te crees diosa,
de este mundo. Y si no cambias, nos vas a arrastrar a todos. Mi corazón, mi mente, mi espíritu está dispuesto y está preparado. Se lo dije, ¿sí o no? Sí. Yo se lo dije. Fui claro con ella. Y ella lo que hacía era que se ponía a llorar y se maldecía a sí misma. Decía, soy una maldita, qué maldita soy, qué maldición más grande, ¿por qué no puedo cambiar? Que no sé qué, que no sé cuánto. En lugar de reconocer, de humillarse, lo que hacía su orgullo y su soberbia era que se enaltecía más delante de Dios, maldiciendo su vida. Me desenfocaba de la verdadera salida. El orgullo, amados, el orgullo, mis amados, en el instante que viene la reprensión, el orgullo va a hacer que la persona se desenfoque de la solución y va a empezar a hablarle, a manifestarse, a sentir un sentimiento intenso, que el propósito de eso es que este espíritu de orgullo, de soberbia, con raíces y orígenes satánicos, demoníacos, fuertes, es la estrategia de este espíritu, es desenfocar en el momento de la solución. Así que va a ser cualquier cosa, lo va a poner a uno que uno se sienta, pero uno no se siente así conscientemente, pues ese es el engaño de ese espíritu, como víctima a llorar, a cerrarse mentalmente que no hay salida, que no se puede, y como yo no debería tal vez ser la que está aquí, quizás este no es mi llamado, quizás todo lo que me han dicho no es así, no ese es el propósito de Dios, tal vez yo no soy, tal vez no soy yo quien debería, tal vez el ministerio no es así, mi ministerio no es lo que me dijeron, y lo pone a dudar a uno, pero el testimonio sobrenatural de Dios es la evidencia de todo lo que Dios ha hablado a la vida de uno, lo sobrenatural de Dios. Entonces, el orgullo, la soberbia, la altivez, tiene una estrategia, un arma, y ahora se la compartimos a usted. En el instante que está siendo exhortado, en el instante que está siendo probado, lo va a desenfocar de la solución, cuando la solución es tan sencilla, pero es lo que va en contra de ese espíritu. La solución es tan sencilla, pero ese espíritu no puede acceder, así que si la persona no puede mirar esto, va a seguir poseída en ese espíritu. ¿Cuál es la salida? Humillarse. Decir, yo no, es cierto, yo no entiendo eso, dar el brazo a torcer, esa es la única salida y es lo que ese espíritu no puede hacer, dar el brazo a torcer. Entonces uno se encuentra en un punto donde o da su brazo a torcer y comprende que el pensamiento de uno es retorcido, que no es así. Es decir, negarse a sí mismo es hacer a un lado lo que yo pienso que es así, lo que yo siento que es así, lo que yo creo que es así, negarlo, tirarlo y reconocer, ay, no, yo no sé nada, yo tiro esto, yo lo que me digan, Dios lo va a llevar a un punto al soberbio, al orgulloso y altivo, en el que si esa persona de verdad va a ser libre, esa persona va a decir, ah, no, yo no sé nada, Dios, yo quiero saber qué tengo que sentir, yo tengo que saber qué tengo que pensar, dime qué sentir, dime qué hablar. Es decir, lo lleva a un punto donde la persona que ha estado poseída por esto se da cuenta que nunca ha pensado por sí misma, nunca ha sentido por sí misma, nunca ha hablado por sí mismo, sino que ha sido un títere del orgullo. Y el ser libre de este espíritu lo lleva a uno a darse cuenta que ya no sabe uno qué hablar. No es que Entonces, sea títere, está sincronizado. sincronizado Un completamente. títere es aquel que es manipulado sin tener la conciencia, pero el que tiene la conciencia y lo usa a su favor y sabe cómo usarlo, está sincronizado con ese espíritu. Amén, Bueno, amén. entonces ya para finalizar, mis amados, quiero dejarles, ¿Ya no releíste esto? quiero dejarles esta enseñanza por aquí y les recomiendo, así, de verdad, se los recomiendo. Escudriñese, examínese y lea Levítico 26. Léalo todo. Léalo ahí con calmita, despacito. Y dígale, antes de leer Levítico 26, dígale a Dios, pida al Espíritu Santo que tenga misericordia de usted y que le abra el entendimiento y que le aclare
que quite la tiniebla de su cabeza, de su mente, de su corazón, y que aclare qué es lo que dice esta palabra y cómo este capítulo de Levítico 26 aplica a su vida, si aplica o si no aplica. Que lo más probable pues es que algunas partes apliquen. Entonces, pero eso lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Por eso lo estoy diciendo. Ahí usted solito, ¿verdad? Usted solito, agarra su Biblia, se va a Levítico 26 y antes de leerlo le dice Espíritu Santo que tenga misericordia de usted y que le revele lo que está ahí, que usted quiere entender. Diga al Espíritu Santo, por favor, ten misericordia de mí, yo quiero entender qué es lo que dice aquí y se aplica a mi vida o no. Amén. Así que, amados santos, nación santa, amados santos de Hashem, del Altísimo, tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Hoy es lunes, así que bendiciones y continuaremos con las enseñanzas. Feliz día, shalom, bye bye.